La posibilidad de que Simón Trinidad, el cabecilla de la FARC, quien se encuentra pagando una pena de 60 años de prisión en Estados Unidos, haga parte de la mesa de diálogos de paz con el gobierno colombiano es no solamente irrealista, sino inviable, según este analista del Consejo de Relaciones Hemisféricas con sede en Nueva York. El tema de Simón Trinidad fue ya finiquitado, ya fue decidido por el gobierno estadounidense, por la justicia estadounidense. Según el experto, Trinidad fue condenado por un delito como el secuestro, que es considerado muy grave por la justicia de Estados Unidos. Lo que está pidiendo la guerrilla de volver a traer a Simón Trinidad es algo que no es realista. Roberto Tobar, quien ha escrito varios artículos sobre el conflicto colombiano en prestigiosas publicaciones de Estados Unidos, dice no entender por qué las FARC consideran tan importante la presencia de Trinidad en la mesa de diálogos si ya cuentan con negociadores que están en Colombia. No hay posibilidad de rebaja de penas sin ningún tipo de fianza que lo pueda dejar libre. El analista también aseguró que el cese al fuego bilateral generaría confianza en las negociaciones, aunque resaltó que el gobierno colombiano está obligado a mantener la presencia de sus fuerzas militares en todo el territorio nacional.